a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo más. Esto es Sonia Ataraxia, Mente y Relaciones Sanas. Mi nombre es Sonia y si estás viendo por primera vez este video te quiero dar la bienvenida. Y bueno, si ya vienes también desde antes también, porque hoy vamos a ver el capítulo 5 de esta segunda serie en la que vamos, basada en el segundo libro de Robin Norwood. El libro se llama Cartas de las mujeres que aman demasiado. Esta es la continuación de la primera serie, es decir, pues que la primera serie estuvo basada en el primer libro que ella escribió llamado Las mujeres que aman demasiado. Si aún no lo has visto o estás un poco familiarizado, te sugiero, y la autora también lo sugiere, que lo puedas primero digerir bien, leer bien el primer libro, porque si no vamos a estar como un poco desorientados en esta segunda serie. Si aún no lo has visto y también quieres conocer cómo obtener el audiolibro, pues te dejo aquí en esta parte, te dejo la lista de reproducción de esta primera serie basada pues en este libro, en el libro de Las mujeres que aman demasiado. Mientras tanto, en este capítulo nos centraremos, como ya les dije, en el quinto capítulo de este segundo libro. Este capítulo se llama Cartas de las mujeres que aman demasiado, que tienen otras adicciones. En la primera serie ya lo vimos un poco ese tema como tal, y también te dejo aquí ese capítulo en específico, el amar demasiado y otras adicciones, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que en este caso vamos a hablar un poco más es acerca de la recuperación y las implicaciones que puede tener el amar demasiado cuando la misma persona tiene el amar demasiado, pero también está a la par con otras adicciones activas en su vida. Así que vamos a verlo. Como hemos venido viendo a lo largo de la serie, usualmente las adicciones no son un tipo de fenómeno silencioso y discreto que se vaya manifestando en la vida de una persona. Puede que al principio llegue a ser así, pero con el tiempo es progresivo y pues ya no es nada discreto o disimulado una adicción. Por el contrario, tiene unas manifestaciones evidentes en su conducta, en su forma de pensar, sentir, actuar, etc. En la mayoría de los casos, cuando hay muchos tipos de compulsiones en la misma persona y estos se superponen entre sí, eso hace que se puedan acelerar la aparición de adicciones si no se tratan con la misma seriedad, si no se encaran debidamente. Bueno, vamos a pensar aquí, bueno, Sonia, pero ¿qué tiene que ver una compulsión con una adicción, no? ¿Y qué tiene que ver con una obsesión? En el caso de una obsesión es cuando es más a nivel mental. No puedes dejar de pensar en algo, está todo el tiempo en tu mente como tejiéndose a cada rato y ya no es normal, es obsesión precisamente. Cuando es una compulsión es cuando ya eso se traslada a tus acciones, a tus conductas, cuando ya se vuelve eso que piensas, lo trasladas a una acción, eso se llama compulsión. Compulsión por comer, por comprar, por robar, por jugar, por trabajar, etc. Cuando una compulsión se vuelve inmanejable y se superponen varias, es allí lo que estábamos hablando al comienzo, se acelera la aparición de una adicción. La adicción es una compulsión que se afirma y se afirma con la acción repetitiva, con un hábito permanente, usándolo como para adormecer los dolores o adormecer sentimientos incómodos, y allí es donde aparecen las adicciones. Ejemplo de lo que acabamos de mencionar es como cuando una persona que ama demasiado pero que es alcohólica, en su caso por una relación con su pareja, con un hombre, con una mujer, recae de nuevo en la bebida debido a una relación adictiva. Ahí es como se ve que se superponen esas dos obsesiones, esas dos compulsiones, y da origen a más pues adicciones. También otro ejemplo puede ser cuando una persona mimetiza o camufla su obsesión y también su compulsión por comer
lo camufla y lo mimetiza en su obsesión constante y en su compulsión por hacer ejercicio, por adelgazar, por no comer, etc. Como también lo hemos visto en otros capítulos, el amar demasiado y el alcoholismo tienen una similitud en varias cosas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambos fenómenos. En el caso del alcoholismo, pues una persona que es adicta al etanol, al alcohol etílico, puede tapar la botella, puede cerrarla, puede dejar de ir a un bar o a eventos donde va a haber licor, o sea, le es entre comillas más fácil, entre comillas, y por favor que esto se entienda en el buen sentido, no estoy diciendo que ninguna adicción sea sencilla, para nada. Simplemente que esta persona es un poco más que fácil, más bien cambiamos la palabra, es un poco más claro lo que tiene que hacer para no recaer, ¿sí? En cierto sentido, vuelvo y lo digo. En este caso, pues cerrar la botella. En el caso de una persona que ama demasiado o una persona que es adicta a la comida, en el caso de una persona que es adicta a la comida, es mucho más compleja la situación porque una persona no puede vivir sin comer. No puede decir nunca más voy a volver a comer. No. También pasa con las personas que aman demasiado. En el caso de amar demasiado, si no lo sabes, si no has visto el capítulo o la serie, la primera serie donde abundamos bien qué es el amar demasiado, que ya te dejé la lista de reproducción, pues es básicamente la adicción al dolor emocional en las relaciones interpersonales. Entonces es lo mismo, una persona que ama demasiado tampoco puede dejar de relacionarse. Nunca lo va a hacer porque siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor y así lleguemos a vivir solos, pues hay una relación ahí presente y es la que tenemos con nosotros mismos. Entonces también es una área muy indispensable, al igual que la comida. Entonces esa es la gran diferencia que tendría este tipo de adicción, como por ejemplo con el alcoholismo o también la drogadicción o las dependencias a sustancias químicas. Si bien el alcohólico puede tapar la botella y nunca volver a beber, las adictas a las relaciones, igual que quien come por compulsión, debe de alguna manera conformarse con el origen de su adicción. No podemos vivir sin comida y pocos querríamos vivir sin relaciones significativas. La clave, si somos compulsivos con la comida, reside en aprender a comer con cordura y abstenernos de aquellas comidas que actúan como drogas en nuestro cuerpo. Del mismo modo, si somos adictas a las relaciones, necesitamos aprender a relacionarnos con cordura y a evitar aquellas personas que son para nosotros la droga que nos impulsa de lleno hacia nuestra enfermedad. Y ya respecto a la recuperación de alguna adicción o a varias adicciones, hay que tener presente lo siguiente, y es que la sola información no cura o no es lo suficiente para que una persona pueda cambiar su manera de vivir y su manera de actuar. Para eso hay que tener en cuenta que una conducta que es nociva solamente va a cambiar cuando hay una conducta mucho más sana que pueda reemplazarla y que pueda entrar a cambiar ese patrón de vida, cuando tú puedes reemplazarla por otro tipo de conductas que son más adecuadas y funcionales. El otro aspecto que se puede tener en cuenta al momento de la recuperación es que hay varios enfoques, ¿no? Hay varios enfoques para el tratamiento de adicciones. El principal es que la persona pueda primero hablar de la adicción para que después en algún momento la persona quiera dejar de practicar la adicción. En el caso de la autora de este libro, ella lo que sugiere desde su experiencia de muchos años que ha tenido en el campo de las adicciones, ella ha visto que lo que más funciona es que la persona primero deje de practicar la adicción y después ahí sí empiece a hablar de la adicción o de lo que ella siente cuando ya empieza a tener este tiempo de abstinencia. Algunos puede que reboten y piensen esto es absurdo, ¿cómo va a ser eso si precisamente es una adicción? Es por eso que ella sugiere tanto el que esa persona cuando detenga el consumo o deje de practicar la obsesión o más bien la adicción, que la persona cuente con su grupo de apoyo.
porque una persona no va a poder sola lidiar con todas las sensaciones y los sentimientos que afloran cuando ya la persona no está en ese momento consumiendo la sustancia o practicando la adicción. Recordemos que la mayor parte de las adicciones son atajos que las personas toman para no sentir el dolor, son atajos para evadir sus propios sentimientos dolorosos o incómodos, y cuando ya no tienen esa adicción ahí presente, esos sentimientos que yacían dormidos empiezan a emerger y a aflorar, por ende la persona se va a sentir muy mal. Por eso a veces las personas recaen y eso es mucho peor, porque no pueden o no saben cómo lidiar con ese dolor emocional. Entonces prefieren abalanzarse contra la adicción. Es algo muy impactante, pero por eso ahí entra la gran importancia de un grupo de apoyo de pares que pueden comprender a la persona que está experimentando esa etapa, que está pasando por eso, pero que esas personas ya tienen un poco más de recuperación o que ya han pasado por esa etapa y están más avanzados en su proceso de sobriedad, de limpieza, de como sea la fase de recuperación, y pueden apoyar a la persona y pueden estar allí para ella. Eso es muy diferente a lo que es la ayuda terapéutica o con un profesional, porque un profesional no puede estar contigo las 24/7. Sí son un apoyo fabulosísimo, pero no, o sea, son muy diferentes las dos cosas. Y en este capítulo que también te dejo aquí, hablamos mucho más de eso, la diferencia entre un grupo de apoyo y también la gran ayuda que nos aportan los profesionales. Ahí te lo dejo, que se llama, pues, Si sufro por ti, me amarás. Ahí hablamos de eso. En efecto, los factores emocionales a menudo comienzan a aflorar poco después del inicio de la abstinencia. Sin embargo, si no hay abstinencia, el componente emocional de la enfermedad no es proclive a curarse, aun cuando se lo discuta a fondo, porque el estado alterado producido por la adicción a la comida, al igual que el estado alterado producido por el alcohol o por otras drogas, impide esa curación. La clave de la recuperación reside en dejar de practicar la adicción en primer lugar, y luego en empezar a hablar de ella y no a la inversa. La autora se apoya en un proverbio chino sobre la adicción que explica la progresión del alcoholismo y la analizaremos en la adicción al dolor emocional, es decir, el amar demasiado. El dicho popular dice lo siguiente: el hombre toma la bebida toma la bebida, la bebida toma al hombre. Veamos a lo que se refiere. Una adicción potencial nace cuando elegimos algo que nos proporcione un alivio para tratar de evitar los sentimientos dolorosos o sentimientos incómodos que podamos estar pasando por alguna situación particular. Empezamos a realizar ciertas cosas que a nuestro juicio nos proporcionan un cierto tipo de alivio, puede ser temporal. Entonces depende, puede ser que tomemos una copa de licor, nos vayamos de compras para olvidarlo todo, empezamos a buscar a esa expareja o buscamos a otra pareja o a alguien nuevo, empezamos a comer cosas dulces que son también poco saludables, o empezamos a hacer cosas que vamos sintiendo que creemos que nos proporcionan un alivio. Este tipo de conductas en un principio puede que sí nos proporcionen un tipo de alivio, y debido a que empezamos a obtener ese alivio, la seguimos practicando. Pero una vez que termina esa fase de alivio, nos empezamos a sentir peor. Entonces, así es como que volvemos a practicar de nuevo esa conducta creyendo que nos va a seguir dando alivio. Así es que eso se empieza a transformar ya es en un hábito que lo que hace es que crear en nosotros poca disposición para lidiar con nuestros propios sentimientos de una manera sana y verdadera, porque a la larga, en este tipo de atajos, el dolor vuelve y regresa. Es así como estos hábitos que empleamos para evadir el dolor nos hacen cada vez más incapaces de lidiar y afrontar con nuestros sentimientos de una forma más sana. Pero aparte de eso, este tipo de hábitos también empiezan a generar en nosotros
y en nosotras algo generado también o llamado la resaca. Usualmente no es solamente física. Una resaca, un malestar físico después de haber practicado con obsesión esos hábitos, también puede ser una resaca emocional. En el caso de las mujeres que aman demasiado, eso puede verse reflejado cuando ya una vez han estado con su pareja, sienten una gran angustia cuando ya esa persona se va de la casa o sale de la habitación, sale de la cama o sale de la casa, del edificio donde se encuentren, y la persona que ama demasiado experimenta una angustia muy intensa, y allí es donde nace de nuevo la gran e intensa necesidad de volver a estar con esa persona, volver a buscarla, volver a salir con ella, volver a llamarla, porque le da mucho miedo estar sola. Ya en esta fase, debido al uso desmedido de ese atajo para evitar el dolor, se vuelve tan desmedido y tan inmanejable que ya la resaca pasa a ser algo insoportable. Debido a esto, la persona solo pasa parte de su vida tratando de mantener a raya la resaca para seguir creyendo que puede manejar las cosas. Y así es como ese hábito inofensivo de un principio que fue visto y utilizado para evadir el dolor o cambiar esos sentimientos incómodos, no sirvió de nada, porque la persona a la larga termina sintiéndose y estando mucho peor de lo que estaba en un principio. Ese hábito inofensivo que la persona empleó para evadir el dolor y escapar de la realidad o de lo que sentía, termina por transformarse en una adicción en toda su naturaleza, que termina dominando y controlando por completo la vida de la persona. Cuando un hombre o una relación ha pasado a ser nuestra solución, quedamos especialmente vulnerables porque cuando más lo necesitamos, él puede estar haciendo otra cosa, ocupado, no interesado, o quizás puede tratarnos mal o incluso ser cruel. Debería mitigar nuestro dolor, pero no lo hace. En cambio, lo incrementa. Nos sentimos más solas, más infelices y menos satisfechas que nunca. Dado que él ha llegado a representar un alivio potencial de esos sentimientos, recurrimos a él con más necesidad, exigencias y desesperación. No da resultado, pero no podemos detenernos. Lo que una vez pareciera una solución fácil, se ha convertido en nuestro mayor problema. Esta es la naturaleza de la adicción. Finalmente, debemos recordar que para que la recuperación se pueda dar de manera integral, es decir, en todas las áreas de la vida de la persona, deben practicarse algunos principios o rasgos o pautas sugeridas para que la persona pueda experimentar cambios, ¿no? Estos principios son de carácter espiritual, no religioso. Algunos de ellos son la honestidad, o sea, la franqueza, el ser muy honesto con uno mismo, la humildad, la rendición, la buena voluntad, la receptividad, entre otros. La idea es que la persona los practique como pues también dentro de un ambiente que pueda primero la persona entender cómo se practica eso, ¿no? Porque de nuevo por aquí, por este video, así de sencillo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. A medida que se van practicando estos principios espirituales en la vida diaria de manera vivencial, la manera también de comportarse o la manera de actuar también va cambiando. Sin embargo, esta manera de actuar sí puede variar según el tipo de adicción. Un ejemplo, en el caso de los alcohólicos, la adicción de ellos tiene que ver más como con el egocentrismo, ¿no? Obviamente todos sufrimos de eso, pero son personas que solo piensan en sí mismas, por eso hacen tanto daño a sus semejantes y a sus seres amados, porque solamente están pensando en ellos. En este caso, su forma de actuar ya en recuperación es ser un poco más altruistas o un poco más de pensar en los demás, de ayudar a los otros, porque es lo contrario a lo que la adicción o la enfermedad del alcoholismo hace que ellos hagan, que es ser pues egoístas.
En cambio, cuando es una persona que ama demasiado, lo que sucede es que ya su forma de actuar hace que la persona ya piense más en ella misma, ¿ven? Entonces sí hay una gran diferencia. En el caso de amar demasiado, pues ya es ponerse un poco más en primer lugar, autocuidarse, pensar más en uno mismo. En este video que hablamos de los pasos de recuperación de amar demasiado, que son 2 videos, ahí te los dejo el primero. Y también te dejo el segundo video, más adelantico, también ahí te lo dejo. En cada uno de esos pasos hablamos en qué consiste eso de volverse egoísta de una manera sana. Es volverse egoísta sanamente. Es el cambio de conducta en una persona que ama demasiado. A veces puede resultar abrumador enfrentarse a todas las adicciones que parecen formar parte de nuestra vida. Sin embargo, tal como lo han declarado muchas de las mujeres cuyas cartas han aparecido en este capítulo, una vez que sabemos cómo recuperarnos de una adicción, podemos emplear las mismas herramientas que ya hemos aprendido para encarar la próxima que se ponga de manifiesto. En el próximo capítulo ya estaremos viendo el capítulo 6, cartas de las mujeres que aman demasiado que están en terapia. Así que bueno, por ahora les quiero dar muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí. Gracias a todos y todas, de verdad, de todo corazón. Les mando un abrazote y un beso gigantísimo y nos estamos viendo. Así que vamos a verlo.